Muchas personas en todo el mundo han dicho poco antes de su muerte que han experimentado visiones de seres previamente fallecidos y espíritus que aparecen para ayudarles a hacer la transición hacia el otro lado. Los médicos, enfermeras y seres queridos también informan haber presenciado señales de visiones en el lecho de muerte, como ver a personas moribundas hablando e interactuando con presencias invisibles en el aire, ver luces o luminarias sin una fuente aparente que las genere, o incluso lo que denominan como ángeles o guías espirituales visibles, aunque no con la forma arquetípica que se da a la concepción de ángel. Si bien algunas personas explican el fenómeno del lecho de muerte y los ángeles como alucinaciones causadas por los medicamentos, las visiones ocurren igualmente cuando los pacientes no están medicados y cuando los moribundos hablan de encontrarse con ángeles, están completamente conscientes. Entonces, los creyentes dicen que tales reuniones son la evidencia de que Dios envía mensajeros o ayudantes para las almas de los moribundos. Es común que estas entidades visiten a las personas que se están preparando para morir. Si bien ellos pueden ayudar y ayudan a las personas cuando mueren repentinamente, como en un accidente automovilístico o un ataque cardíaco, parecen tener más tiempo de interacción previa para consolar y alentar a las personas cuyo proceso de muerte es más prolongado, como el de los pacientes terminales. Estos ángeles vienen para ayudar a cualquiera que esté muriendo, hombres, mujeres y niños por igual, a aliviar su miedo a la muerte y a ayudarlos a resolver los estados de turbación para encontrar la paz hacia el tránsito. Las visiones en el lecho de muerte se han registrado desde la antigüedad y comparten características comunes independientemente de los factores raciales, culturales, religiosos, educativos, de edad y socioeconómicos. Esto lo escribe la doctora Rosemary Ellen Guiley en su libro The Encyclopedia of Angels. El propósito principal de estas apariciones es llamar o pedir a los moribundos que los acompañen. La persona moribunda generalmente está feliz y dispuesta a ir, aunque con reticencias y confusión cuando el individuo consideraba inviable una vida después de la muerte. Si la persona ha tenido mucho dolor o depresión, se observa un cambio total de humor y el dolor desaparece. El moribundo literalmente parece iluminarse y encontrar la paz para un tránsito más adecuado. La enfermera jubilada del hospicio Trudy Harris escribe en su libro Glimpses of Heaven que las visiones angelicales son experiencias frecuentes para los que están muriendo. Las visiones de ángeles que describen las personas moribundas parecen ir más allá de la concepción que tenemos en vida. A veces hablan simplemente de observar familiares fallecidos con aspecto joven y ángeles o guías en el entorno, como en un hospital o en un dormitorio de la casa. En otras ocasiones involucran destellos y luminarias, acompañados de estas entidades conocidas y desconocidas para la persona que parecen presentarse desde realidades suprafísicas. Siempre que los ángeles o guías se muestran, aparecen como seres amorosos. Guiley añade, aproximadamente un tercio de las visiones en el lecho de muerte involucran visiones totales en las que el paciente ve otro mundo, el cielo o un lugar celestial. A veces estos lugares están llenos de ángeles o almas resplandecientes de los ya fallecidos. Tales visiones resplandecen con colores intensos y vívidos que parecen no corresponderse con aquello que se percibe desde nuestro cuerpo físico. Es común igualmente esa luz brillante y el paciente se siente transportado fuera de su cuerpo hacia los guías y familiares. Harris recuerda en Glimpses of Heaven que cuando hablaban de ángeles lo que muchos hacían era describirlos como más hermosos de lo que jamás habían imaginado, como luminiscentes. También hablaban de melodías. La música de la que hablaban era mucho más exquisita que cualquier sinfonía que hubieran escuchado y una y otra vez mencionaban colores indicando que eran demasiado hermosos para describirlos con palabras. James R. Lewis y Evelyn Dorothy Oliver relatan: las escenas de gran belleza que caracterizan las visiones de ángeles y el cielo en el lecho de muerte también brindan a los moribundos sentimientos de consuelo y de paz. A medida que la visión en el lecho de muerte se acelera, muchos han compartido que la luz que encuentran irradia una calidez o una seguridad que los acerca cada vez más a la fuente original. Con la luz también se dan visiones hermosas que se suman a la sensación de paz y de seguridad. Según relatan, un ángel de la guarda generalmente está muy cerca de la persona moribunda y ofrece palabras de consuelo, mientras que un ángel de la muerte generalmente permanece en la distancia, de pie en la esquina o detrás del primer ángel. Añaden que aquellos que han compartido su encuentro con este tipo de ángel lo describen como silencioso y no amenazador.
Según el investigador Day, es responsabilidad del ángel de la muerte convocar al espíritu difunto al cuidado del ángel de la guarda para que pueda comenzar el viaje hacia el otro lado. Estos ángeles guardianes o guías espirituales están constantemente presentes con las personas desde su nacimiento hasta su muerte, y las personas pueden llegar a comunicarse con ellos a través de la oración o la meditación, o tener visiones que les involucran cuando se da una situación extrema. Pero muchas personas en realidad no se dan cuenta de sus compañeros angelicales hasta que los conocen durante el proceso de la muerte. Una cuestión tremendamente interesante asociada a esto último son las percepciones recurrentes de gran cantidad de personas en la vida corriente, quienes comentan que en ciertas situaciones tienen sensaciones repentinas de que deberían de hacer algo concreto o tomar otro camino al habitual, evitando con ello verse envueltos en accidentes o situaciones que pondrían en serio peligro la vida del individuo. Esto es algo que se reporta habitualmente de personas normales sin una habilidad sensorial aparente, y llama la atención la descripción de estas sensaciones, diciendo: es como si me implantaran una idea o una sensación dentro del cerebro. Cuando se completan las visiones de estos seres en el lecho de muerte, las personas moribundas que los ven pueden morir con confianza, habiendo hecho las paces con Dios y dándose cuenta de que la familia y los amigos que dejan atrás estarán bien sin ellos. Gili resume: las visiones generalmente aparecen minutos antes de la muerte. Aproximadamente el 76% de los pacientes estudiados murieron dentro de los 10 minutos que duraba la visión, y casi todos los demás murieron en una o en varias horas. Harris escribe que ha visto a muchos pacientes ganar confianza después de experimentar visiones de ángeles en el lecho de muerte. Dan ese paso final hacia la eternidad, sin miedo y en paz. Este fenómeno es más común de lo que pensamos y las visiones son sorprendentemente similares en todas las nacionalidades, religiones y culturas. Se han registrado casos de estas visiones inexplicables a lo largo de la historia y constituyen una de las pruebas más convincentes de la vida después de la vida. Las alusiones al fenómeno han aparecido en la literatura y las biografías a lo largo de los siglos, pero no fue hasta el siglo XX que el tema recibió un estudio investigativo científico. Uno de los primeros en examinar el tema con seriedad fue Sir William Barrett, profesor de física en el Royal College of Science de Dublín. En 1926 publicó un resumen de sus hallazgos en un libro titulado Visiones en el lecho de muerte. En los muchos casos que estudió, descubrió algunos aspectos interesantes de la experiencia que no se explican fácilmente. No era raro que las personas moribundas que veían estas visiones identificaran a amigos y parientes que pensaban que aún vivían, pero en cada caso más tarde se descubrió que estas personas ya estaban fallecidas. Recordemos que las comunicaciones en ese entonces no eran lo que son hoy, y podría llevar semanas o incluso meses saber que un amigo o un ser querido había fallecido. Barrett considera un punto de gran relevancia también que los niños a menudo expresaran sorpresa al ver que los ángeles no tenían alas ni se parecían al arquetipo que habían aprendido. Si la visión en el lecho de muerte es solo una alucinación, tanto niños como adultos deberían percibir a estas entidades como se representan en el arte y en la literatura. La doctora Carly Sosis, de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica, llevó a cabo una investigación más extensa sobre estas misteriosas visiones en las décadas de 1970 y 1960. En esta investigación, y para un libro que publicó en 1977 titulado A la hora de la muerte, Osis consideró miles de estudios de casos y entrevistó a más de 1000 médicos, enfermeras y otras personas que asistieron a los moribundos. El trabajo encontró consistencias fascinantes. Aunque algunas personas moribundas informan haber visto ángeles y otras figuras religiosas, y a veces incluso figuras míticas, la gran mayoría afirma ver a personas conocidas que habían fallecido anteriormente. Muy a menudo, los amigos y familiares que se ven en estas visiones expresan directamente que han venido a ayudarles a realizar el proceso de tránsito. La persona moribunda se tranquiliza con la experiencia y expresa una gran felicidad con la visión. Los moribundos no lo perciben con miedo, como si viesen fantasmas o apariciones. El estado de ánimo de la persona moribunda, incluso el estado de salud, parece cambiar. Durante estas visiones, una persona que alguna vez estuvo deprimida o atormentada por el dolor se ve abrumada por la euforia y momentáneamente se alivia el dolor físico y emocional, pareciendo que están recuperándose de la dolencia, para finalmente fallecer momentos después. Las personas que tienen estas experiencias no parecen tener alucinaciones ni estar en un estado alterado de conciencia.
Más bien, parecen ser bastante conscientes de su entorno y las condiciones reales que componen su entorno. Entonces, ¿son las visiones del lecho de muerte un hecho o una fantasía? ¿Cuántas personas han tenido visiones en el lecho de muerte? Esto se desconoce como tal, ya que solo alrededor del 10% de las personas moribundas están conscientes poco antes de su muerte, pero de este 10% se estima a través de los estudios llevados a cabo que entre el 50 y el 60% experimenta estas visiones. Las visiones solo parecen durar unos 5 minutos y son vistas principalmente por personas que se acercan a la muerte gradualmente, como las que sufren lesiones mortales o enfermedades terminales. Entonces, ¿qué son las visiones en el lecho de muerte? ¿Cómo se pueden explicar? ¿Son alucinaciones producidas por cerebros moribundos, delirios producidos por drogas en los sistemas de los pacientes, o podrían las visiones de los espíritus ser exactamente lo que parecen ser? Un comité de bienvenida de seres queridos fallecidos que han venido para facilitar la transición a la vida en otro plano de existencia. Carla Wills Brandon intenta responder a estas preguntas. ¿Entonces podrían ser creaciones del cerebro moribundo? Wills Brandon no está de acuerdo, a pesar de que es algo recurrente en la comunidad científica. Comenta, los visitantes de las visiones eran a menudo parientes fallecidos que venían a ofrecer apoyo a la persona moribunda. En algunas situaciones, los moribundos no sabían que estos visitantes ya estaban muertos. En otras palabras, ¿por qué el cerebro del moribundo solo produciría visiones de personas que ya han fallecido, ya sea que la persona moribunda sabe o no sabe que están fallecidos? Y además, ¿qué hay sobre los efectos de la medicación? Muchas de las personas que tienen estas visiones no toman medicamentos y son perfectamente coherentes. Quienes toman medicamentos también informan sobre estas visiones, y además las visiones son demasiado similares a las de quienes no toman medicación, por lo que es difícil achacarlo a la propia medicación como tal. Es posible que nunca sepamos con total certeza si estas experiencias son realmente paranormales, es decir, hasta que nosotros también dejemos esta vida. Pero hay un aspecto de algunas visiones en el lecho de muerte que es más difícil de explicar y da mayor credibilidad a la idea de que son visitas reales de espíritus que están en el otro lado. En raras ocasiones, las entidades espirituales son vistas no solo por el paciente moribundo, sino también por los amigos, por parientes y otras personas presentes. Aunque ya relatamos varios casos modernos del fenómeno de muerte compartida en un vídeo anterior, el primer caso documentado se presentó en la edición de febrero de 1904 de la Revista de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Una mujer moribunda, Harriet Pearson, y 3 familiares que estaban en la habitación vieron una aparición en el lecho de muerte. 2 testigos que asistieron a un niño moribundo afirmaron de forma independiente ver el espíritu de su madre junto a la cama. Estas experiencias, aunque de manera más escasa debido al contexto, también suceden en los incidentes más bruscos. Hagamos una comparativa de estos 3 relatos cortos sobre este fenómeno. Dejé mi cuerpo cuando mi corazón dejó de latir y me desmayé. Me estaba elevando hasta el nivel del techo y vi mi cuerpo en la sala de cuidados intensivos. Entré en un túnel. A cada lado del túnel vi a miembros de mi familia fallecidos. Escuché sonidos muy suaves y vi colores radiantes que no me deslumbraban. Avanzaba hacia una luz blanca muy brillante al final de aquel túnel. Mi hermano pequeño, Philippe, que murió 12 años antes, me tomó de la mano y me sonrió mientras me llevaba frente a la luz. Una voz fuerte, pero no desagradable, comenzó a hablar. Sé que era Dios hablándome, ya que me dijo que tenía que volver con mi familia, que daría a luz a 6 hijos y que todavía tenía una misión que cumplir. Tenía tantas ganas de quedarme allí porque estaba rodeada de amor incondicional, pero vi mi cuerpo sin vida y los médicos haciendo todo lo posible para reanimarme. Volví de forma muy brusca a mi cuerpo a través de la parte superior de mi cabeza y abrí los ojos. Lloré mucho porque no quería volver. Otra persona, William C., quien resultó herido casi de muerte en un accidente de coche, dio un relato similar diciendo: de camino a casa pasamos por un gran bache en un camino rural y el conductor perdió el control. El auto, girando fuera de control, hizo que todos en el asiento trasero, excepto yo, salieran volando. Me sujetó el cinturón de seguridad de mi regazo. Creo que esto es lo que inicialmente me desgarró el intestino delgado. Me llevaron en helicóptero a un hospital local donde el médico dijo que todo estaba bien. Me quedé allí unas horas y luego me enviaron a casa.
Dormí 16 horas, pero cuando traté de levantarme colapsé porque había empezado la insuficiencia renal. Pronto perdí el conocimiento y fui readmitido con un shock séptico en otro hospital. Después de un par de semanas de cuidados intensivos, comencé a mejorar. Aún así, en la unidad de cuidados intensivos tuve una experiencia mientras intentaban administrar un suplemento nutricional a través de una sonda nasogástrica. Este tubo baja por la nariz hasta el estómago. Es para ayudar a alimentar a alguien cuando tiene un sistema de ventilación de soporte vital que baja por la garganta hacia las vías respiratorias y los pulmones. Parecía tener aversión a este tubo. Me habían inmovilizado anteriormente para sacarlo. Hacer esto puede causar lesiones graves. Mientras recibía el nutriente, mi cuerpo trató de purgarlo. Esto resultó en que mis pulmones se llenaran con el nutriente a través del respiradero y ahí comencé a asfixiarme. Recuerdo cómo se sintió morir. Mi respiración se hizo más corta y mis ojos se humedecieron, por lo que todo se volvió borroso. Pensé para mí mismo, esto es todo y está bien. Como tenía ese pensamiento, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, vi un piso indefinido que parecía niebla y escuché música suave y relajante. Cuando enfoqué mis ojos, vi la luz frente a mí iluminando todo a mi alrededor. Había figuras a mi derecha que parecían moverse con la música. En primer plano estaba una mujer, mi abuela. Estaba hermosa. Nunca la había conocido. Había muerto de cáncer de ovario cuando mi madre era solo una niña. Primero me dijo que era bienvenido y que podía quedarme. Luego me hizo saber que aunque el daño a mi cuerpo era grande, si quería regresar podría hacerlo. Ella me dijo que sería muy difícil para mí, pero que al final crecería mucho con esta experiencia. Me dijo también que eso cambiaría a las personas cercanas a mí. Luego me mostró por lo que estaban pasando en ese momento mi familia y mis amigos. Primero vi a algunos de mis amigos cercanos en un auto hablando sobre el accidente automovilístico. Luego vi a mis abuelos hablando de eso también. Así que estas fueron mis experiencias cercanas a la muerte. Y la parte más extraña de esto fue el sueño premonitorio que había tenido 4 años antes. Este sueño comienza conmigo en una catedral oscura con viejos bancos de madera y pisos de adoquines. Noto que los ocupantes de esta iglesia están muy enfermos y pálidos. Avanzo por el pasillo con un paquete del tamaño de una caja de zapatos. Las personas en los bancos comienzan a pararse frente a mí. Cuando me acerco a ellos, cierro los ojos y veo quiénes son en realidad. Al principio lo que veo son imágenes de pequeñas gárgolas. Se hacen cada vez más grandes y aterradoras hasta que logro atravesar la multitud y veo que la última persona es un anciano enfermo. Cierro los ojos y luego veo una gran bestia gruñendo, con ojos rojos y cuernos saliendo de sus hombros. Su boca tiene dientes afilados, torcidos y entremezclados. Llega dentro de mí y saca mi miedo. Abro los ojos y luego estoy en el auto y la niña está en mi regazo. El conductor está gritando y sus manos se han visto obligadas a soltarse del volante mientras giramos fuera de control y salimos de la acera. Esto fue como una instantánea tomada la noche del accidente automovilístico y se me mostró en ese sueño 4 años antes de que realmente sucediera. Durante el accidente volví a la escena de ese sueño. Estaba de nuevo en la catedral vieja y había un orbe de luz en el altar que iluminaba toda la habitación. El tercer y último caso es el de Lauren Kay, quien fue atropellada por un automóvil, y dijo: «Dejé mi cuerpo y entré en un aura de luz blanca. Fue totalmente cálido y pacífico, amor puro emanando a través de mí y a mi alrededor. En ese momento, mi abuelo, que había fallecido a principios de ese año, se me apareció y nos abrazamos. Querida, tienes que tomar una decisión». Sabía que la decisión era quedarme o volver. En ese momento tuve la oportunidad de ver mi vida. Todo parecía completo. Sabía que mi perro y mi gato serían atendidos y estaba bastante dispuesta a ir. Pero tenía algunas preguntas que responder. Pregunté si habría algo malo en mí si decidía regresar. Una voz respondió que no. Lo único que se vería sería la cicatriz de la traqueotomía. ¿Entonces me acordaré de este sueño? La voz respondió: sí. Y si alguien te pregunta sobre la cicatriz, sería una oportunidad para compartir tu experiencia. ¿Y entonces qué pasa si me quedo? ¿Qué será de mí? La voz respondió: irás hacia la luz.
Por último, resulta relevante una de las reflexiones de la investigadora Carla Wills Brandon, quien cree que las visiones en el lecho de muerte pueden ayudar a cambiar nuestra actitud y percepción general sobre la muerte. Muchas personas hoy en día temen su propia muerte y tienen dificultades para manejar la muerte de sus seres queridos. Si podemos reconocer que la muerte no es necesariamente lo que hemos aceptado sin mayor cuestionamiento, tal vez podamos vivir la vida de forma más plena. Saber que la muerte no es el final podría resolver algunas de nuestras dificultades sociales basadas en el propio miedo.